Estimados amigos, estamos una vez más en su programa Plataforma Democrática con Víctor Andrés García Belaúnde y Juan Cheput para conversar sobre los aspectos más relevantes de la realidad acontecidos en la última semana. Sin duda, estos días han sido días importantes, ha habido muchas cuestiones significativas, pero quizás lo más reciente, y quisiera yo empezar por ese tema, de este programa que quiero recordarles a todos ustedes que se transmite por el canal BHTV del Cable Más y las redes sociales de La Abeja y del portal La Abeja y la Coordinadora Republicana. Muy bien. La coyuntura actual, decía, tiene un conjunto de elementos, todos ellos con sus aristas y problemas, pero quizás por haber sido lo último, esta negativa del Congreso de la República de darle permiso a Castillo para que pueda ausentarse del país y concurrir a la transmisión de mando en Colombia, es un hecho sin duda insólito. No hay muchos antecedentes en el acontecer nacional y revela sin duda el grado profundo de deterioro que existe en las relaciones políticas en el país, ¿no? Aunque internacionalmente habrá que ver cómo será eso percibido, porque siempre, yo en la experiencia personal mía, siempre había una especie de regla de oro, aunque no estaba escrita, que decía así, de que los conflictos internos, por agudos y terribles que fueran, no debían traducirse al ámbito internacional, y en el ámbito internacional las cosas del protocolo, las necesidades de la representación del país en el extranjero, siempre se manejaban de manera unitaria. Pero parece ser que se ha roto esta tradición y lo que es probable es que se inaugure otra en la cual los conflictos internos se prolonguen de alguna manera al ámbito internacional, cosa que tiene su problemática. Sobre eso yo quería conversar con ustedes dos y empezar por Víctor Andrés preguntándole, pues, ¿qué le parece el hecho en sí? Que sin duda Castillo se merece eso y más, pero hay que ver también la posición del país en tanto Estado, que tiene una serie de compromisos y tiene una imagen que cuidar en el ámbito internacional, al margen de los personajes que están al frente del gobierno, empezando por Castillo, ¿no? Víctor Andrés, tu punto de vista al respecto. ¿Sobre qué? No, era sobre la negativa del Congreso. ¿Cuál es tu Bien, parecer ya, al respecto? ya. Bueno, a ver, como bien dices tú, se lo merece. Sí, claro. Se lo merece. Pero yo creo que Colombia no se merece eso. Y el Perú como país tampoco. O sea, yo creo que negarle el permiso a un presidente de la República para que vaya a un país hermano y vecino con el cual tenemos vínculos muy fuertes, históricos, políticos, sociales y comerciales. Somos parte de la Alianza del Pacífico, somos parte de la comunidad andina, etc. Negarle el permiso para que vaya, bueno, se lo merece, sí, pero no sé si el Perú se lo merece. Esta negativa, ¿no? Hay que recordar que el origen de esto viene de la guerra con Chile, cuando el presidente del Perú, general Prado, Mario Ignacio Prado Ochoa, se fue del Perú en plena guerra con la excusa de ir a buscar armamentos, dejando al país huérfano, abandonado, totalmente abandonado, con un vicepresidente que era un anciano y que estaba todo el día enfermo, recluido en su casa. Así es. Entonces, a raíz de esta deserción o fuga o huida, como quieran llamarla, del presidente del Perú, a partir de ahí, hasta el día de hoy, se ha establecido estas normas draconianas, en el sentido de que si el presidente de la República viaja sin permiso o estando fuera, se le vence su permiso, tiene el Congreso derecho a vacarlo. Yo presenté un proyecto de ley en el sentido para hacer una modificación constitucional y permitir que los presidentes puedan viajar a su área, a sus vecinos, a su sector, al sector geográfico de que está ubicado su país, y a vecinos o sectores, o sea, Colombia, Ecuador, Bolivia. Es decir, pedir permiso para ir a Bolivia es un poco exagerado, digamos, ¿no? Brasil, que es un gran vecino nuestro, Chile, etc. Para que
el presidente salga sin permiso y dé cuenta, en todo caso, de la reunión y que no sea más de 7 días. Pero eso no fue aceptado, lamentablemente, eso no fue aceptado por el Congreso y es una reforma que nunca se hizo. Pero sigo creyendo lo mismo, que las relaciones en el área son muy frecuentes. Con Colombia, pues, tenemos muchas cosas comunes, una frontera larga, con Ecuador, Bolivia. O sea, es absurdo que tuve... Por ejemplo, el presidente Blum estuvo en Bolivia una vez y no pudo poner un pie en Bolivia para saludar al presidente Barrientos, que estaba al otro lado. René Barrientos estaba al otro lado, no pudo saludarlo porque no tenía permiso del Congreso. Y corría el riesgo a que si le daban permiso, que si lo pedía no se lo daban, porque el Congreso era totalmente opositor, obstruccionista. Ese sí era un Congreso obstruccionista, no el actual, que es un Congreso cómplice y prácticamente un Congreso consorte. Pero lo que yo hubiese hecho es exigirle que vaya y que venga en 24 horas. Eso sí, oye, usted va a la ceremonia y no se queda en la fiesta. Va a la ceremonia del Congreso, saluda y se regresa. Eso es lo que yo hubiese hecho. Me parece que el hecho de que el Perú no esté presente en un país con tanta inclusión, hay que recordar que Duque, a pesar que le molestaba mucho Castillo, vino al Perú, presidente de Colombia, y comió sapos porque no le invitaron a Ayacucho. Invitaron al presidente de Argentina, pero no a él. Sí, pues, entonces, verdad, y se quedó, y Duque se quedó solo, suelto en Plaza en Lima, no tenía programa. Estaba acá, pero no tenía programa. No lo mencionó creo... en el saludo. En el saludo en Palacio de Gobierno, en el mensaje de Castillo, no lo saludó al inicio, a Duque. Así es. Entonces yo creo que las relaciones, el Perú, o sea, el presidente del Perú representa al Perú fuera del Perú, es el mejor embajador del Perú, aunque sea un embajador pues ignorante y analfabeto. Pero aún así es, entre comillas, personifica la nación. Y finalmente el presidente de la República es el que fija su política exterior. Entonces yo creo que esta es una intromisión merecida, si quiere, pero intromisión un poco del Congreso en este tipo de decisiones del manejo de la política exterior del Perú. Así que yo, la verdad que no estoy muy convencido, acepto y no discuto las razones valederas que pueden haber tenido, pero yo, la verdad, hubiese votado en otro sentido. Muy bien, Víctor Andrés, sí, efectivamente comparto ese temperamento, tengo dudas al respecto, tengo sentimientos encontrados, porque sí, pues yo creo que a pesar de la dura lucha política que venimos dando contra este sujeto, hay que distinguir algunas cuestiones que son fundamentales, ¿no? Y las relaciones exteriores del país, por lo menos en mi experiencia, donde ha habido también épocas de confrontación muy duras, siempre hemos dado una cara unitaria, no nos hemos dividido, digamos, ante los problemas internacionales. En fin, esto es, quizás se lo merece Castillo, pero el Perú no, y eso creo que es la frase con la que yo me quedo. Y quería preguntarte, Juan, ¿cómo estás? Primero, buenos días. ¿Cómo ves tú la situación esta? ¿Qué piensas al respecto? Sobre todo, el argumento que se ha dado es este de que se va a escapar. Todavía es un argumento bien más controvertido. En todo caso, en fin, que hay una crisis profunda en el país, de que hay un desastre, porque mira, los presidentes en general, cuando hay una situación dramática en su propio país, se excusan y mandan a un representante, ¿no? En este caso no ha sucedido eso, simplemente el Congreso le ha negado el permiso y eso va a tener comentarios sin duda en el concierto internacional. ¿Cómo estás, Juan? ¿Cuál es tu posición al respecto? Un saludo, Ángel, un saludo también para Vitocho. Eso demuestra lo último que tú acabas de decir, que el gobierno no tiene operadores políticos. Tiene un montón de gente bullanguera, pero no tiene operadores políticos. Porque si un presidente sabe que el afán del Parlamento es negarle el permiso, evita esa humillación y manda, Sí. pues, la manda a Dina Boluarte Sí, o a un verdad. ministro. Entonces, eso demuestra pues de que hay un conjunto de bullangueros
políticos básicos como Guido Bellido para abajo, ¿no? Que no tienen ni idea de lo que es el manejo parlamentario. En marzo del 2018, yo tuve la oportunidad de hacer lobby político, ¿no? Intermediar políticamente, porque el Congreso no le quería dar permiso a Pedro Pablo Kuczynski para el cambio de mando de Sebastián Piñera. Era un momento muy controvertido. Obviamente algún día desclasificaré las conversaciones, algunas muy rudas, de parte de algunos amigos míos, amigos en ese entonces, pero políticamente completamente distanciados, y lo que viví en ese momento, ¿no? No olvidemos que Pedro Pablo duró hasta el 28 de marzo, 28 si no me equivoco, de marzo, o 23 de marzo del año 2018, y el permiso era el 10 de marzo, así que ya te imaginas el clima político que se vivía en ese entonces. La actividad en Chile fue la última de Pedro Pablo Kuczynski. Pero bueno, se trabajó intensamente pensando pues que primero estaba el país. Los argumentos que ha dado Víctor Andrés son exactamente los válidos, no, y yo usé no todos, pero sí algunos, pensando en Chile, lo que representaba Sí, claro. para nuestro país en términos económicos, sociales, políticos, etcétera, etcétera. La gran amistad que gracias a Vitocho teníamos con el embajador chileno de esa época, eh, no recuerdo, ¿cómo? El anterior embajador de Chile, Vitocho. Ibarra, ¿no? Ibarra. Ibarra, exactamente, que era toda una personalidad acá en el Perú. Bueno, se logró que viajara, porque primero se puso las relaciones exteriores. Entonces, yo lo que pienso es que este Congreso no ha actuado pensando en el país, eso ni siquiera lo han tomado en cuenta. Ellos han estado pensando en su supervivencia, porque los argumentos que han utilizado son, en primer lugar, si se fuga, y en segundo lugar, que no nos representa porque tiene 5 carpetas fiscales abiertas que lo están investigando. Entonces se han dicho, si le damos permiso a este señor, que se ha reunido con Marcelo Ebrard ayer y se puede ir de Colombia a México, ¿no? Y no regresa, nos encontraremos en una situación terminal como la que sucedió cuando Alberto Fujimori se fue a Bahrein, ¿no? Entonces no nos queda otra que adelantar elecciones, renunciar, crisis política, entonces mejor que se quede acá para evitarnos ese mal trato. No, eso es lo que ha primado, no un afán de castigarlo, porque mira, si fuera el afán de castigarlo, si los condicionamientos para que no se fugue tiene una investigación, quíntuple investigación en la Fiscalía, no nos representa y tiene que fugarse, entonces ¿qué más elementos necesitan para la vacancia por incapacidad moral? Claro, ahí está. Esos 3 elementos ya son contundentes para que, o sea, un señor que no representa a la nación puede ser presidente, un señor que tiene 5 carpetas fiscales puede ser presidente, un señor que se puede fugar puede ser presidente, pero si no confío más que Juan, sí. Añado lo que tú dices, o sea, no nos representa en el extranjero, pero sigue dentro, nos puede representar dentro del Perú. Así es. No puedes. O sea, si no nos puede representar al Perú fuera del Perú, tampoco dentro. Pues es con esos argumentos, amigos, Vitocho, con esos argumentos, váquenlo, pues. Sí, pues, ese hay que vacarlo. Así es. Entonces, lo que ha buscado este Parlamento es evitarse el trago amargo de saber que se fugó y por lo tanto tiene que convocar elecciones generales. O sea, han pensado en su supervivencia, en su pequeñez política. Porque la verdad, a pesar de que también tengo amigos en este Parlamento, primero está mi país. Y si a nuestro Perú le está pasando lo que le está pasando es porque este Congreso no vaca a Castillo y a Dina Boluarte. Y hay que hablarlo con todas sus letras. Oye, además, Juan, hay un viejo refrán que dice, si tú tienes a una persona que quiere deshacerte de ella y que quiere irse, dale el caballo para que se vaya. El puente de plata famoso, el puente de plata. Así es. O sea, si tú tienes una persona incómoda que no te gusta y que además está pensando o dudando qué hacer, dale un caballo para que tome las riendas y se vaya. La confrontación, pero entonces se acabó. Mira, a mí me da pena porque como ustedes saben, queridos amigos, yo me he educado en Colombia. En algún momento me han dicho un querido amigo embajador y otra amiga embajadora, me dijeron en un momento yo era el embajador colombiano en Perú, porque le debo mi educación superior a ese país hermano al cual quiero mucho, obviamente no tanto como mi país, pero sí quiero mucho. Y Vitocho ha hecho unos recordatorios muy, muy interesantes. Iván Duque fue maltratado permanentemente por Humala y
no lo trató como correspondía el mismo Pedro Pablo. Perdón, en el caso de Humala era con Uribe, que lo maltrataba permanentemente a pesar de que ya no era presidente. Parecía un espolón de la izquierda latinoamericana atacando a una persona que ya no era presidente. Y a Duque lo maltrataron. Y lo maltrató específicamente Castillo. Pero a pesar de eso, priorizó las excelentes relaciones que, según lo que me dicen mis amigos colombianos, miembros del Senado, ¿no? Miembros de la Cámara de Representantes, nunca han estado en mejor momento que ahorita. Ahorita, con todos los problemas. El nivel de integración colombo-peruano es impresionante. Se ha convertido en un socio estratégico para el Perú y aún más, gran cantidad de empresarios colombianos a raíz de lo que ha pasado en Venezuela han venido al país, al Perú, porque Venezuela ya no es un mercado. Pero sin embargo, todo eso se ha ignorado, se ha dejado de lado, no se ha tomado en cuenta la geopolítica, una vez más, lamentablemente, y también tiene que ver ahí el triste papel de nuestra Cancillería, ¿no? O sea, Claro. gente que está defendiendo sus intereses, Landa está en la calle como canciller, hay un puñado de embajadores que han hecho de Torretagle pues una institución gubernamental y no el aparato de Estado que era tan admirado como Itamaraty en Brasil. Aparatos al margen de los gobiernos pensando en la supervivencia del Estado, se ha convertido en cualquier cosa Torretagle. Entonces, ni siquiera han podido influenciar en los parlamentarios para evitar este papelón. Yo creo que es una reverenda bobería lo que han hecho ayer. No, muy bien. Además, hay otra cosa, hay que recordar, hablando de Landa, que ha sido un sobón de estos dos últimos gobiernos, o tres, vizcarrista. Hay que la Landa mandó a amigo Curare al Tribunal Constitucional sobre el tema de la negación fáctica. Así es, y es una persona que, según tengo entendido, ha gozado de generosas consultorías Sí, con ambos gobiernos. cerca de 400.000 soles. Así es, ¿no? Generosas Sí, consultorías con así ambos es. Sí, gobiernos. sí, al respecto, totalmente de acuerdo. El canciller debió haberse adelantado a hacer un sondeo, ver cómo estaba el viento y no hacer que el Perú como Estado, como nación, se exponga pues a un papelón internacional al margen otra vez de Castillo y toda Pero, su cosa que lo rodea, ¿no? Ángel, lo que yo te he dicho, cuando el presidente Belaúnde en su primer gobierno estuvo en Bolivia, estuvo en Puno, quiso saludar a Barretos, que estaba al otro lado de la frontera, a pocos metros. No pudo hacerlo, no se atrevió a pedir permiso porque el Congreso podía negárselo y no dejó de saludar a su amigo René Barrientos, que después falleció en un accidente de aviación. Bueno, así es simple. Y por supuesto tampoco se arriesgó a cruzar la frontera porque lo iban a vacar. Entonces, ya hay algunos antecedentes al respecto que la gente no se da cuenta de esto. O sea, en el fondo, insisto, es un permiso arcaico que viene del siglo como consecuencias de un acto de Abandono del país. de deserción, de viaje inopinado, de viaje fugaz, o de una fuga de un presidente del siglo XIX, pero estamos hablando del siglo XXI. No, tienes razón, eso es un resabio que además también, si ustedes recuerdan el siglo XIX, ya que nos hemos metido en este asunto, el presidente cuando se iba a provincias, ¿no? O cuando tenía que asumir, por ejemplo, el mando del ejército, le dejaba encargado al vicepresidente, ¿no? Pero Dentro del ese es el rezago napoleónico, pues. La estructura de nuestro estado de prefectos y subprefectos es un clon del estado napoleónico y no lo hemos modificado en todo este tiempo. No te olvides que los prefectos eran como los presidentitos de la República. Así es. Claro, era el representante del presidente en la región, en la provincia, en el departamento. Pero con algo más. Y todo, con edecán y todo. Sí, claro, y pues, tú ves que las principales casonas en Trujillo, en Arequipa, en Cusco, eran sedes de las prefecturas, eran pequeños palacios de gobierno. Y ahora son parte de las regiones. Pero algo más, Ángel. Sí, a ver. También, de acuerdo a la Constitución de 1860 y anteriores, creo, 57 creo que también, el presidente de la República no era jefe supremo de la Fuerza Armada. Él, para asumir la jefatura suprema de la Fuerza Armada, tenía que pedir permiso al Congreso.
Sí, pues sí. Por eso es que Prado en la guerra con Chile, el general Prado pide permiso al Congreso para asumir el mando de la Fuerza Armada y cruzar la frontera de ser necesario y ir al territorio chileno. Y dejaban Entonces, un vicepresidente en Lima, claro. así es, con amplios poderes. O sea que en realidad el vicepresidente de Lima asumía la presidencia por decreto. Sí. Quería decir, como tema de discusión también lo siguiente, si Castillo, con permiso, se hubiera huido del país desde Colombia, la verdad que el impacto político en sus fuerzas políticas, en el sector del país que lo apoya todavía, sería de un impacto terrible y produciría una profunda desmoralización como la que generó Fujimori cuando renunció por fax desde Japón, como ustedes recuerdan, y eso hizo que el fujimorismo prácticamente abdicara, se desmoronara como un castillo de naipes. Ese impacto político creo yo que de veras que justificaría, en todo caso, que se vaya. No, primero porque se convierte en un par internacional perseguido. Él no va a poder defenderse en el mundo, un mundo tan globalizado el día de hoy, de una serie de imputaciones judiciales que están en marcha. Es difícil decir que es un perseguido político en esas condiciones, pero sobre todo generaría, digamos, un profundo desazón al interior de aquellas fuerzas que todavía tienen algún tipo de confianza en él. Víctor Andrés. Sí, bueno, yo creo que es cierto, ¿no? Si Castillo se fuga desde Colombia, lo veo difícil, pero en fin, si se cumple los temores de los que han votado para que no se fugue y se quede aquí para evitar la fuga, yo creo que efectivamente afuera no dura mucho y el prestigio y se destruye él como persona, como personaje político, Y de todo se el grupo destruye político que lo ha y, defendido. Así es. y destruye a todo su partido, a todos sus seguidores. O sea, sería una sepultura de él con su gente y con sus seguidores. Así que, y el Perú se libra de él rápidamente. Así que no veo que sea mucha tragedia que él se pueda ir, ¿no? No, ¿te acuerdas tú que Marta Chávez en ese momento se pronunció profundamente decepcionada? Varios congresistas expresaron su rechazo a la forma como él había huido prácticamente del país y prácticamente después no tuvieron ningún problema a adelantar las elecciones y recortar los mandatos. Exactamente. O sea, gracias a la huida de Fujimori, el Fujimorismo quedó sin cabeza y aceptó todo. No dio batalla, pues, no dio batalla. No dio batalla. Y se allanó rápidamente y por eso, y gracias a eso es que rápidamente, bueno, aunque ya creo que cuando él se fuga ya se había aprobado la adelanto de elecciones, ¿no? Sí, ¿no? No, todavía no, para nada. No, No, creo que sí, ¿ah? No, Marta Hildebrand era presidenta del Congreso. Era presidente del Congreso. Y a raíz de la huida de Fujimori, se le pide a ella que renuncie. Y ella se niega a renunciar y se le vaca. Sí, ya, pero bajaron la guardia. A ver, Juan, yo creo que, bueno, pues hay que revisar fechas, ¿no? Y fechas y minutos inclusive. Mira, yo creo que Fujimori cuando se entera que Valentín es elegido presidente del Congreso, toma esa decisión. Así es. De renunciar. Así es. Exactamente. Y de irse. Y de irse, creo que es así, ¿ah? Él dice, si ya entra Valentín, aquí terminó todo. Porque ya, pero, el pararrayos era Marta Hildebrand. A Marta ya se le había exigido la renuncia. Así es. A ella, pero la subida de Valentín precipita. Él ya estaba fuera en Bahrein. Ya. Y de allí, porque el Congreso, con Valentín a la cabeza, no le hubiera dado permiso. Ya. ¿Ya? No, pero perdón, en esa época ya no había permiso, porque se había aprobado un permiso abierto. Ya, mira. Se había aprobado un permiso abierto, él no tenía que pedir permiso, porque se había aprobado, mientras dure su régimen, se le autoriza. Él estaba en Bahrein, no había llegado a Japón. No había llegado a Japón todavía, es verdad. Y ahí es que renuncia vía fax.
Pero yo coincido contigo en que el que el que asuma Valentín Paniagua precipita los hechos, sin ninguna duda. Sí. No, no, y bueno, pero bueno, habría que precisar esas fechas, pero lo que sí fue cierto es que la huida de Fujimori los desarmó completamente y los fujimoristas ya casi con docilidad aceptaron todo el programa de transición. Votaron por la Firmaron vacancia. capitularon en todo el sentido de la palabra. No, O sea, y ya no apoyaron tuvieron a ninguna Paniagua. capacidad de resistencia. Y apoyaron a Paniagua y apoyaron al régimen de transición. No se Esa es enfrentaron al otra- régimen de transición. esa es otra Luz historia. Salgado le pone la onda presidencial a Valentín. Pero mira, Sí, pues. ese apoyo a Paniagua, ahí hay otro grande de la política, al igual que Valentín, que se llama Carlos Ferrero. Yo he sido testigo presencial, yo trabajaba con Carlos, cómo se movilizó Ferrero para conseguir la mayoría que necesitaba Valentín. Porque no te olvides que la inmensa mayoría era el fujimorismo. Sí. Tenía 73 de 120. Perdón, 70 de 120. Y el que conquista la mayoría, 67 exactamente, Juan. con tránsfugas y todo, 67, ¿no? Pero sobre 67. 120, sí, sobre 120. Sí. 73 tuvo en la última sobre 130. Así es, así es. Ya, y 67, y conversando con Absalón Vázquez, algún día hablaremos públicamente de eso, que yo creo que ya se tiene que empezar a hablar. Carlos Ferrero conquista la mayoría que necesitaba Valentín, que dicho sea de paso fue el primer encargo que le dio Valentín. Dame mayoría. Sí, pero Carlos Ferrero intentó primero él ser el presidente del Congreso. Eso Pero es cierto también, eso es cierto. Entonces, es pero verdad. Toledo le dijo que no porque hubiera sido el primer presidente de Perú posible. sí, no, Entonces, y mataba, digamos que mataba un poco su candidatura, ¿no? yo no sería presidente, ya era gobierno, Sí, pues. Pero Ferrero quiso ser presidente de él, ¿ah? por supuesto. Pero no, pero bueno, precisiones al margen, lo que creo que es importante destacar es que una huida vergonzosa de Castillo, una capitulación de esa naturaleza, tiene un impacto político totalmente desastroso en sus propias filas y seguidores, cosa que sería muy positiva para el país, creo yo. Eso es algo que también hay que valorar. Y por cierto, tampoco tiene mucha capacidad para escaparse, toda vez que los expedientes están en marcha y las acusaciones claras con testigos, que además, en un caso así, ya pues los colaboradores van a aflorar como hongos después de la lluvia, se van a multiplicar por docenas. Entonces, si el Congreso no quería darle el permiso por la eventualidad que se vaya, yo coincido con la tesis de Juan, pues que efectivamente estaba de alguna manera protegiendo su propio interés, porque realmente una huida de ese tipo, primero que nos libra, y segundo lugar, lo desprestigia a más no poder, porque es lo más indecoroso del mundo que un fulano huye cuando en realidad, y sobre todo con las imputaciones graves que tiene en marcha. Juan, no sé si quieres decir algo más al respecto. Sí, yo creo que el Congreso tiene que dejar de empezar a pensar en su supervivencia y pensar más en el país. La analogía que hemos hecho con lo que pasó con Alberto Fujimori y los momentos tienen un gran diferencial, ¿no? En el Congreso del año 2000 había grandes políticos, ¿no? Y ahora la verdad es que no tienen ni idea de lo que está aconteciendo en términos históricos. Ni siquiera tienen idea. Y están condenando al país a un estado de desazón y desconcierto sin igual en lo que va de este siglo, sin igual. Yo nunca he visto un periodo de decepción ciudadana tan generalizado como el actual. Y por eso es que a mí me preocupa, en el corto plazo, aparte de este tema de la negación a que viaje, la forma como se va a comportar el Congreso en el caso de Dina Boluarte. Hemos visto cómo los que buscan la transición liderada por Boluarte están desesperados exigiendo la renuncia del presidente Castillo, hoy con la República a la cabeza y todas las ONGs. ¿Por qué? Porque quieren que asuma Dina Boluarte. Y el papel que está jugando Edgar Raimundo, que tiene 5 días para presentar su primer informe, vamos a ver si lo va a cumplir. Yo no tengo duda que cada día que pase es un punto a favor de Dina Boluarte, porque ella ya debería haber sido destituida si se hubiera seguido simplemente con los plazos desde el 1 de junio. Más que suficiente para ser destituida. Entonces,
El Sin duda Congreso alguna. está jugando a la supervivencia y hay que empezar a ponerle los reflectores, ¿no? Correcto. Muy bien, hemos llegado al final de este programa. Muy interesantes las opiniones que hemos tenido al respecto y les agradecemos a todos ustedes su presencia, su participación, el seguimiento y nos despedimos y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias a todos ustedes. Hasta luego. Ya, Vitocho, te Sí, decía, ese documento es de primer nivel. Si tú hablas con Gabriel Miro Quesada o con algún amigo que debes tener allí